Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos un tema de interés general. Hablaremos de las artimañas del enemigo del hombre. La serpiente antigua que un día engañó a Eva, hizo caer el matrimonio de Adán y Eva y empezó el problema en el planeta Tierra. Hoy estamos en el siglo XXI y hablaremos de las artimañas que el diablo tiene para atacar a la gente en la tierra y también a algunos cristianos desprevenidos. Hoy hablaremos de este tema, de cómo Satanás está rodeando la tierra y son movimientos secretos que Dios está revelando a través del Espíritu Santo y de las Escrituras. Hoy estamos en tiempos donde debemos conocer la profecía. Todo se mueve conforme a la profecía y el diablo es el mago de todas las artimañas o de todo el engañador. Vamos a ir a la palabra que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. El Señor Jesucristo está revelando a través de el apóstol y profeta Juan, su discípulo, en el libro de Apocalipsis acerca del diablo. Y Jesucristo dijo, capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, a este planeta, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que el diablo está en la tierra y la tierra tiene una asignación de parte de Dios para el trabajo de la iglesia. La iglesia está en la tierra y hay un trabajo de predicar la verdad, predicar la primera venida de Jesucristo. Cristo ya vino al planeta Tierra hace 21 siglos. Cristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos, dio nacimiento a la iglesia cristiana y desde hace 21 siglos estamos predicando el evangelio hasta el presente siglo XXI. Pero hay un enemigo que está tratando de contrarrestar la predicación del evangelio, la predicación de la iglesia. El diablo quiere establecer un mundo paralelo, una mentira que quiere que todos crean en esa mentira como la verdad. Es el engañador y estamos en el siglo XXI. La Biblia habla de la tierra, pero hay un espacio fuera de la tierra. Fuera de la tierra está el cosmos. Fuera de la tierra están los planetas, las estrellas, el sistema solar. La tierra forma parte de un sistema solar. Cuando Dios lanzó del cielo a este ángel que se reveló en el cielo, llamado Lucero, hoy conocido como Satanás, fue lanzado al planeta Tierra, pero el diablo se ubicó por parte de Dios en una región celestial, o sea, arriba de la tierra. Esto representan las regiones celestiales arriba del sistema solar. Por lo tanto, el diablo está engañando con el sistema solar, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, y ha establecido imágenes y adoración a los planetas, a la creación de Dios. El diablo está en las regiones celestes y ese espacio es un espacio extraterrestre. Así se le conoce, es un espacio que está fuera de la tierra, extraterrestre, de allí el término de los extraterrestres, que en el tiempo actual se está volviendo a usar ese término, el término extraterrestre, alienígena, platillos voladores, etcétera. Todo esto son las artimañas de Satanás aquí en la tierra y por eso hoy hablaremos de todo ello con la ayuda del Espíritu Santo de Dios a través de las enseñanzas de las Escrituras. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es un tema bastante importante y bastante de actualidad. Así es. Porque realmente el diablo es un engañador. Sí. Pero si nosotros
tenemos a Dios, que es la verdad, y está su palabra en nosotros, está su espíritu en nosotros, pues entonces tenemos que levantarnos fuerte contra la mentira. Es el trabajo de la iglesia, Sí. de nosotros los cristianos, hablar de la verdad. Así es. Porque en los tiempos actuales hay mucha mentira a través de los medios de comunicación. El diablo está Sí. usando todo ello para divulgar Engañar. la mentira, para el engaño Para engañar. de la humanidad. Y aquellos que no conocen al Dios creador de los cielos, al creador de la tierra, al que no conocen al Dios de la Biblia, al Dios que envió a su propio Hijo Jesucristo a salvarnos. A salvarnos. El que no conoce a Dios, no conoce las Escrituras, caerá en el engaño del enemigo, porque el hombre anda buscando siempre otros dioses a quien adorar ante el miedo y el temor. De pronto hay un sacudimiento de la tierra, un temblor, un terremoto, y entonces empiezan por el miedo a adorar a la tierra, a adorar todo lo que está causando, según ellos, ese terremoto por miedo a morir. El miedo a la muerte hace que las personas establezcan sus propias religiones. Por eso tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. Cristo envió al Espíritu Santo para que camináramos en el poder de la resurrección de Cristo, para reprender el miedo, el temor, el engaño y la mentira de Satanás. Así que hay una lucha espiritual al tiempo de hoy entre la verdad y la mentira. El hombre tiene que tomar decisión si creer en la verdad o creer en la mentira. Hoy hablaremos de la verdad que Dios ha establecido desde el principio. Y vamos a ir Y Jesucristo revisando mismo dijo, las Escrituras. yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Así es, Eso dijo el tenemos Señor. que conocer el camino al Padre. El Jesucristo. camino al Padre es lo extraterrestre, lo que hoy se habla como extraterrestre. Tenemos que conocer qué hay arriba de el cosmos en el cual nosotros vivimos, de la atmósfera que vivimos. Nuestros ojos son limitados, no podemos ver más allá de los límites que tenemos en lo natural, pero hay un espacio exterior a la Tierra, y para llegar al trono de Dios hay que pasar galaxias, sistemas solares, en fin. Bueno, físicamente hablando. Físicamente. Pero hablando. ya en el Señor Jesucristo podemos tener la comunión correcta y rápida al Padre a través de la sangre de su Hijo. Sí, por eso Dios el Padre envió a su Hijo Sí. a dar conocimiento, a revelar los secretos de Dios. Sí, así es. Jesucristo fue el profeta de profetas, vino a dar conocimiento de los De la misterios verdad y secretos de Dios. De Dios. exacto. Ahora es la iglesia es la voz profética de La que Dios tiene en que el dar a planeta conocer Tierra, esos que es la que secretos. tiene que dar a conocer todo lo que está sucediendo es. en la tierra. Somos nosotros parte de la iglesia del siglo XXI. Estamos en el tiempo de la tecnología, de la comunicación. Del mucha avance de la sabiduría, ciencia. Mucha tecnología. Entonces el Espíritu Santo nos está revelando muchas cosas interesantes no reveladas en tiempos atrás. Y por eso tenemos que hablar de un tema de actualidad, como es el tema de los extraterrestres, ya que en los Estados Unidos se acaba de desclasificar los archivos secretos que están dando a conocer cosas que han sucedido en el siglo XX y siglo XXI, cosas recientes. Pero tenemos que ir a más tiempo hacia atrás. La Biblia habla de un tiempo muy lejano cuando Dios lanzó a Satanás a la tierra y vino precisamente para engañar la mente Satanás y del sus ser demonios. humano. Todos sus demonios. Sus espíritus están aquí. malignos. Su obra es perturbar la mente, Sí, engañar. Engañar. Y las personas engañadas, Hacer ese maldad. es el problema, usan los medios de comunicación para engañar a otras personas. Tenemos que conocer las Escrituras y movernos con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Por eso este tema es relevante para toda persona en el planeta Tierra. Sí, como bien empezamos con lo que es Apocalipsis 12, 9, que nos habla de
las definiciones acerca de quién es el diablo o Satanás. La serpiente ¿no? antigua La que engañó a serpiente- Eva, los diferentes nombres. Sí, correcto. Habla de 4 nombres aquí, ¿no? Uno Sí. lo dice como el dragón, el gran dragón y la serpiente antigua. Es lo que adoran allá en la China, en el extremo asiático. El dragón es una figura representativa Sí. de Sí. adoración en su propia religión. Pero Sí, aquí la palabra, aquí en Apocalipsis 9, perdón, aquí habla de los 4 nombres, ¿no? Sí, es lo que estamos hablando. Diablo sí. y Satanás. Luego le llama dragón y el otro es acusador, ¿no? No, la Engañador. serpiente antigua. La serpiente antigua. Sí, vamos a lo que es el griego, por ejemplo. Hay una palabra que define las primeras 2, que es el gran dragón y la serpiente. La Sí. serpiente antigua es la palabra dracón en griego, que de hecho hay una constelación que así se llama, la constelación de Dracón, que está en el centro de las constelaciones allá arriba en los cielos. Y dracón en griego significa lo mismo, tanto serpiente como dragón. Así que por eso vemos, como bien dijiste, ¿no? En las diferentes culturas, ¿no? Unos adoraban al dragón, otros adoraban a la serpiente, y es algo que está en todas Pero las es el culturas mismo, antiguas. es el diablo, el Sí, mismo. sigue siendo el O sea, mismo. Lo y- que dice aquí del dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, es el mismo. Sí, exacto. Y luego Tiene 4 tenemos- nombres para lo mismo. Y luego Es el mago de tenemos allí bueno, está hablando de diablo y Satanás. Diablo es griego, diabolos en griego, Ujú. que significa el acusador o el abogado que acusa. Y luego tenemos Shatán, que es en griego Satanás, y hebreo Satanás, que significa el que hace maldades. Así que y aquí agrega, ¿no? Que es el que causa el engaño en todo el mundo. Sí, engaña al mundo entero, dice Y la así palabra. fue como Jesús lo definió en Juan 8:44. Jesús definió al diablo como el padre de toda mentira. Sí, y la Biblia nos enseña que este ladrón Fue arrojado a la tierra, fue dice. arrojado para engañar. Así y es. vamos a ver cómo ha engañado Y en también dice Deuteronomio. junto con sus ángeles. Así es. Busquemos Deuteronomio en los primeros libros de la ley que Dios estableció para la enseñanza del pueblo de Israel en primera instancia. Aquí en Deuteronomio capítulo, 4:19 dice, sí, es el 4:19. Es exactamente. Deuteronomio 4:19. 4:19, porque Eh. allí habla de todo lo que ha usado el diablo fuera de la tierra, de lo extraterrestre, Sí, para engañar al ser humano en la tierra. sí. Vamos a leer Deuteronomio 4:19. no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, esta palabra fue para Israel. Cuidado que Israel entrara a la adoración del sol, la luna, las estrellas, del ejército del cielo, que son esos ángeles que se mueven allí. Las estrellas son tipo de los ángeles, ángeles caídos, ángeles buenos, pero muchos adoran ángeles. Así que Dios le dijo a Israel, cuídense de Sí. entrar a esta adoración. Al único que se le debe adorar es al creador del sol, de la luna, de las estrellas, no la creación. Así que las naciones del planeta Tierra adoraban el sol. Y tenemos un ejemplo claro aquí en México. Nosotros que vivimos en la parte sureste de México, conocemos algunos vestigios arqueológicos de lo que ha ocurrido en culturas antiguas. Y tenemos la cultura maya, tenemos una imagen de el castillo de Chichén Itzá, y precisamente este castillo era un centro de observación de los cielos, observación de las estrellas, y este castillo fue diseñado y construido con tal exactitud, sobre todo para diferenciar las estaciones del año. Cuando entra la primavera,
allí hay un fenómeno meteorológico, pero cuando la luz va proyectándose sobre esta pirámide, va formando la imagen de una culebra. Acuérdense de la serpiente antigua que engañó a Eva, y entonces esa serpiente va formándose, los escalones en forman en el sol la escalera que va descendiendo. La sombra Así va es. descendiendo y va formando la imagen en las escaleras, en las escalinatas de la serpiente antigua, y termina en una cabeza que es la cabeza de la serpiente. Así es, y sí. tenemos estos cuadros donde la Ese es gente hoy, Teotihuacán. estamos hablando del siglo actual, Sí, actualmente. está adorando a la serpiente de una manera engañosa. Son las artimañas del diablo. Muchas personas van a las pirámides para estar adorando lo que no conocen, y ellos están en otra cultura, la cultura misma de las tinieblas. Ellos están perturbados en sus mentes, confundidos, creyendo que a través de ese fenómeno de la naturaleza, del sol proyectado o de la serpiente, pueden obtener fuerzas, energía, salud, bienestar. Es la religión de idolatría establecida por Satanás, y estamos hablando de la cultura maya, una cultura que floreció de tiempo antiguo, pero de manera especial ya cuando Cristo había venido a la tierra, siglo I, esta cultura maya todavía estaba en su esplendor. Esta cultura vivió todavía después de Cristo. Así que estamos viendo cómo el diablo engañó a todas las naciones del Asia, el dragón, a las naciones de Europa. Ahorita entramos cómo el apóstol Pablo confrontó todo ello, también las culturas de América o Mesoamérica, sea esta cultura maya o la cultura de Teotihuacán. En la región de Teotihuacán, sí, bueno, hay una conexión allí entre... pero allí levantaron altares al sol y la luna, son sí, pirámides. Correcto, hay pirámides al sol y la luna. Y a la luna de manera específica. Y algo que coincide en tanto la cultura azteca como la maya, ¿no? Es la serpiente. Sí. Vemos en la cultura maya era Kukulcán, y en la cultura azteca era Quetzalcóatl, pero al final pues es la misma adoración a la serpiente. Y los olmecas también. Pero, y en esas, adoraban la serpiente también los olmecas. En esas, ¿cómo se llama? Todas estas culturas adoraban la serpiente. En esas pirámides estos hicieron de tal manera que cuando el sol pega, desciende y en la escalera se va formando la serpiente. Sí, esto lo vemos sobre todo en estas imágenes que tenemos del castillo de Chichén Itzá, pero también en otras culturas antiguas vemos cómo había una atención especial hacia el sol, hacia el cambio de las estaciones del año, cuando cambiaba la estación del invierno y entraba la primavera, entraba el equinoccio de primavera. O sea que las culturas antiguas fueron observadores de los cielos, fueron personas que desarrollaron precisiones en los tiempos, y por eso conocemos en la cultura maya que ellos conocían muy bien de las matemáticas. Sí. Se cree que el cero fue una creación o un desarrollo propio de ellos, de la cultura maya. Así que Dios permitió todo ello. Volvemos a Deuteronomio 4:19, es Dios hablando. Dios le dijo a Israel: yo voy a dar todo esto a los pueblos antiguos. Dice Dios: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos. Esto es adoración, esto es idolatría, y les sirvas. ¿Cuántas personas han estado en religiones que no están adorando al Dios verdadero, sino al Dios de las tinieblas? Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Por eso vemos culturas antiguas,
culturas en América, culturas en Asia, culturas en Europa, podemos conocer cómo vino el enemigo a engañar a estas naciones. Y la Biblia nos registra, por ejemplo, cuando comenzó a predicarse el Evangelio de Cristo. Cristo vino a dar conocimiento de la verdad. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no andará en tinieblas. Cuando Cristo vino hace 21 siglos, todas las culturas estaban en tinieblas, todas las naciones estaban en tinieblas religiosas, tinieblas de idolatría. Por eso Jesús dijo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Por eso predicamos a Jesucristo. Nace la iglesia hace 21 siglos y Dios escogió a un varón llamado Pablo, el apóstol Pablo, para llevar el evangelio a los gentiles, ya que Dios había establecido que estos gentiles estuvieran en este tipo de adoración hasta que llegara Jesucristo. Cristo vino a dar un cambio en la vida del ser humano. Por eso en Jesucristo hay transformación de muerte eterna a vida eterna. Cristo vino a darnos la entrada al cielo, al tercer cielo donde está el trono de Dios. Cristo vino a dar el camino al cielo. Él dijo, yo soy ese camino. Pero Jesucristo dijo, van a oír la verdad y serán libres del engaño de Satanás. El engaño espiritual, el engaño que estamos hoy conociendo con lo que es el asunto de los extraterrestres o cosas que están arriba del cielo, como el sol, la luna, las estrellas, el ejército del cielo. La religión más antigua que podemos conocer es la religión de los astros, la religión astral. Todo ello está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 23, cuando Dios manda a un rey a destruir la idolatría que se había establecido en Israel. Así que por eso muchos están con el horóscopo, están creyendo en los signos de los astros, están creyendo que los astros tienen un dominio sobre el ser humano y que si conocemos de nuestros signos, podemos entonces entender acerca de nuestro nacimiento y de nuestro destino en la tierra. Todo esto es el gran engaño de Satanás. Por eso vino Jesucristo y Jesucristo dio nacimiento a la iglesia para que prediquemos la verdad de Dios. El diablo sigue atacando el evangelio de Jesucristo, sigue atacando a la iglesia, sigue atacando las escrituras, pero tenemos que librar esta batalla en oración, sabiendo que ya Jesucristo derrotó al diablo y tenemos autoridad en el nombre de Jesús para reprender toda mentira en toda ciudad, en toda nación. La Biblia habla que cuando Dios llamó al apóstol Pablo a predicar el evangelio a las naciones del Asia, naciones gentiles, ya imperaba la adoración a los astros, al sol, la luna y las también estrellas, a los planetas. Y resulta que Pablo, el apóstol, llega a una ciudad en el Asia Menor llamada Listra. Eso está en Hechos capítulo 14. Dice allí que encontró a un cojo de nacimiento, había una necesidad. Pablo oró o Pablo ejerció la autoridad y entonces este cojo de nacimiento empezó a caminar. Pablo le dijo, versículo 10, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Este milagro impactó la ciudad de Listra, una ciudad pagana, una ciudad de idolatría, porque el Dios que adoraban en Listra era Zeus, el Dios de arriba, sí, un Dios del espacio, era el Dios de Júpiter. La Biblia habla, mejor dicho, sí, la ciencia ha encontrado que el sistema solar está formado de planetas, sí, y la Tierra es el tercer planeta. Sí, ahí Zeus es el equivalente a Júpiter, nada más que Zeus es griego y Júpiter es de Roma.
Y en la Biblia lo podemos encontrar también por el nombre de Baal. Allí encontramos entonces cómo el diablo a través de las culturas ha ido estableciendo la adoración con diferentes nombres. Sí. Cultura babilónica, cultura griega, cultura romana, pero son los mismos dioses. Son los mismos, sí. O sea, el planeta sigue siendo planeta. Dios estableció planetas. Vamos a leer o vamos a mencionar los planetas que tenemos en el sistema solar. Mercurio, Saturno, Venus, Urano, Tierra. Neptuno. O sea que la Tierra es el tercer planeta. Después de la Tierra, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Y después Júpiter. Júpiter es el quinto planeta alejado del Sol. Pero ya en Listra, en esta ciudad, estaban adorando a Júpiter, el quinto planeta. Fíjate. Pero ellos en su mente habían establecido que desde Júpiter, desde allá, desde el espacio, venía la ayuda a la Tierra, Tremendo, la ¿no? ayuda a Listra, la ayuda a Asia o a esta región de Galacia que era Asia Menor. Por lo tanto, había una puerta. La arqueología hoy en día ha encontrado esa puerta, la puerta de Zeus. Era la puerta que estaba a la entrada de la ciudad de Listra. Y allí llegó el apóstol Pablo precisamente para predicar el evangelio. ¿Qué fue lo que sucedió cuando hubo este milagro donde el cojo de nacimiento fue sanado por la mano poderosa de Jesucristo? Cristo mandó a la iglesia a sanar a los enfermos. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Pablo estaba cumpliendo el mandato de Cristo. Pero ¿qué sucedió en esta región o en esta ciudad donde se adoraban otros dioses? Vamos a leer Hechos capítulo 14, versículos del 11 al 13. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé, Vienen del espacio, vienen Sí, de allá afuera, Sí. son extraterrestres. y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Aquí Y el- está la relación de los planetas de la Tierra con dioses falsos, Sí. dioses paganos, dioses de la idolatría. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ahí está la religión establecida en ese lugar, Listra. Había un sacerdote que estaba operando los sacrificios, estaba haciendo los sacrificios, Pero los eran dioses sacrificios paganos. de toros, sacrificios que tenían que ver con muerte del toro y guirnaldas, flores, todo ello a el dios Júpiter, al dios Zeus, era el dios Júpiter. Sí, tanto que a Bernabé porque le Zeus llamaron era Júpiter. también la forma de un toro. Sí, entonces dijeron ellos, Sí. ¡hey, nos vienen a ayudar! Sí. Hemos tenido problemas económicos, problemas de enfermedad. Nadie había podido sanar al cojo. Nació Sí. cojo de nacimiento y ningún ritual que hemos hecho había podido sanar a esa persona hasta que Zeus manda su mensajero. Sí, hombre, manda tremendo. también al otro que viene de dónde, De de Mercurio. Júpiter, de Mercurio, Mercurio. que era Bernabé. Entonces dijeron ellos, los dioses que están en los cielos, los dioses han venido a la tierra Sí. a ayudarnos. Y tanto que es el dice- pensamiento de hoy, Y tanto hicieron que a Bernabé le llamaron Júpiter Sí. y a Pablo Mercurio. Mercurio, Sí. porque llevaba La palabra. la palabra. Así que aquí tenemos entonces la religión establecida en cuanto al engaño y la mentira que el diablo había establecido en esta ciudad de Listra, en adoración a los astros, a Mercurio y a Júpiter. Sí. Y entonces dijeron, como vieron el milagro de sanidad, dijeron ellos, entonces los dioses buenos han bajado aquí a la tierra a ayudarnos.
No es el pensamiento de hoy de los alienígenas y de aquellas apariciones y de los ovnis que están apareciendo, que muchas personas dicen, están viniendo de allá, de afuera, Pero todos son demonios. para ayudarnos. Aquí tenemos la enseñanza bíblica de lo que sucedió. Entonces Pablo se enardeció al oír ello, porque Pablo caminaba con el Espíritu Santo y sabía que a través de la idolatría estaba el engaño del diablo. Así es. En 1 de Corintios capítulo 10 dice la Biblia que el ídolo en sí no es nada. El problema de la idolatría, el problema del ídolo son los demonios que se esconden detrás del ídolo. Y cuando una persona adora un ídolo, ya sea con nombre de persona humana, hombre o mujer, o de animal o de la naturaleza, como es un ídolo, allí recibe ese ídolo la adoración, pero son los demonios los que reciben la adoración. Y Dios no creó al ser humano para adorar demonios. Fuimos creados para adorar a Dios. Por eso esta es la estrategia engañosa, las artimañas que usa el diablo para atrapar a muchas personas, y la idolatría de los astros es lo más antiguo que hay. Es la religión de los astros, el horóscopo es lo más antiguo que hay, pero últimamente está refrescándose todo ello, y por eso tenemos que enseñar conforme a las Escrituras la verdad para que toda persona sea libre. Así que tenemos aquí cómo el apóstol Pablo llevó el Evangelio a una ciudad contaminada con el pensamiento del enemigo, haciéndole creer que los planetas son dioses y que los dioses vienen de los planetas. El que hizo Mercurio fue Dios. Sí, todo lo hizo Dios. Dios trino y uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en la creación. Hicieron el sistema solar, hicieron el sol, hicieron la luna, las la estrellas, tierra, todo. la luna, hicieron los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Pero todo tiene un propósito de Dios, pero no fueron creados para adorarlos. Así es. ¿Por qué los adoraron? Porque el enemigo, desde que fue lanzado, lo leímos en Apocalipsis, desde que fue lanzado al planeta Tierra, el diablo anda engañando. Es el engañador. ¿Y qué dijo Jesucristo con respecto al presente siglo XXI que hoy estamos viviendo? El engañador engañará como nunca a toda la humanidad. Y el engaño prácticamente comenzó en el siglo XX, hoy estamos en el siglo XXI. Jesucristo, hablando de esta señal, lo dijo con respecto yo soy la verdad, a la venida, yo soy el camino y yo soy la vida. Sí, y nadie es el único puede ir al Padre sino a través de mí. Pero la profecía habla de la segunda venida. Vamos a leer en Mateo capítulo 24, versículos 3 y 4 y 5. Allí Jesucristo está hablando de las señales para los tiempos actuales con respecto a el engañador. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Allí está, muchos vendrán diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el verdadero Cristo, el que les va a ayudar. Hoy en día el pensamiento que se está desarrollando en el mundo entero con otras religiones, con el pensamiento de la nueva era, pensamientos de religiones del ocultismo, están diciendo: la iglesia ha fallado, el cristianismo ha fallado en la tierra, no ha podido hacer que el hombre cambie y por lo tanto necesita otra forma de pensar. Ellos están ofreciendo esa ayuda desde arriba de la tierra y vienen a ayudarnos. Por eso Cristo
dice la Escritura, vino de arriba abajo. Entonces el gran imitador, el diablo siempre es un imitador. El diablo enviará personas de arriba abajo. Son personas espirituales demoníacas, porque en el segundo cielo se mueve todo ello. Podemos leer Efesios 6:12. La Biblia habla de la batalla espiritual que todo cristiano tiene que librar, porque si queremos nosotros ser efectivos en la tierra, tenemos que entrar en guerra contra estas potestades que están en las regiones celestes, que se le conoce como el segundo cielo. Es la batalla que libramos todos los cristianos. 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está la batalla que libramos en lo espiritual. Por eso Jesucristo, antes de dar la comisión a la iglesia cristiana, Él dijo, tienen que recibir el poder del Espíritu Santo, porque se van a confrontar a espíritus territoriales que tomarán diferentes formas. Hoy en día estamos viendo a personas que dicen, tuve una experiencia del tercer tipo, le llaman algunos, una experiencia sobrenatural, tuve una visitación. Son términos que hoy se están usando, no es más que una visión engañosa que el diablo ha estado usando para confundir, para perturbar y atrapar la mente humana. Sí, aquí también en Efesios 2:2 es donde dice que también el diablo también se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. Sí, del aire. Por eso él se está moviendo en lo invisible, en lo invisible. Y dice el Señor Jesucristo, hablando nuevamente del Cristo falso, porque hay un Cristo verdadero, nuestro Cristo. Pero Jesús dijo, en los últimos tiempos, muchos dirán, soy el Cristo. Es lo que está pasando hoy, creyendo que la ayuda viene de afuera. Dice aquí, versículo 24, Mateo 24, porque se levantarán falsos Cristos. Falsos Cristos. Es el espíritu del anticristo que se está moviendo. Y dice, y harán grandes señales y prodigios. Entonces, hay personas que cuando vean milagros van a creer que los milagros son hechos por Dios, cuando son hechos por los falsos cristos, falsos profetas. Es el poder del diablo engañando por medio de falsos milagros. Por eso tenemos que discernir si el milagro que estoy viendo, el milagro que puede ser sanidad, es lo que hacen brujos hechiceros. Y de pronto la sanidad viene. Y las personas creyendo que porque la sanidad llegó, creen que eso es de Dios o fue viene de Dios. Cuando fue del enemigo. Fue del engañador. Por eso tenemos que tener al Espíritu Santo y discernir entre lo bueno y lo malo, si es verdadero o es malo. Por el tiempo vamos a entrar al engaño actual que hoy estamos teniendo. Y porque aquí lo dice la palabra, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así es. Tremendo, eso, ¿no? Aún a los escogidos, Tremendo, aún a los cristianos. Dios nos libre. Por eso, últimamente se acaba de dar a conocer una película donde el director de la película y el director y el productor también de la misma película, él decía, esta película va a sacudir a la iglesia, va a sacudir a los cristianos, pero él se refería al cristianismo que está hoy en los Estados Unidos, porque el cristianismo está en todo el mundo. El verdadero cristiano no es sacudido. El verdadero cristiano camina con la palabra, camina en la profecía y sabe lo que está sucediendo hoy, de lo que sucedió el ayer y lo que viene en el mañana. Pero esta persona, él decía, esta película va a transformar la vida cristiana. Y por eso hubo alarma en Estados Unidos y muchos ministerios empezaron a hablar acerca de los extraterrestres.
Esta persona se llama Steven Spielberg. Steven Spielberg. Y aquí tenemos estas imágenes. En este siglo XXI, quien está promoviendo todo ello es Hollywood. Películas de ciencia ficción, así son conocidas, son películas de ciencia ficción. Yo conocí esta película antes de ser cristiano y es la película E.T., que significa extraterrestre. Esta película es la historia de un amigo imaginario, o sea, un amigo de la mente, producto de sus propios pensamientos. ¿De quién? De Steven Spielberg, la mente de él. Él fue un niño que tuvo problemas posiblemente en su hogar, con sus padres, y necesitaba tener una relación propia con personas, y fue allí donde los demonios empezaron a tomar ventaja. Hemos conocido todo ello en el ministerio de la iglesia que Dios ha dado, el ministerio de liberación de espíritus malos. ¿Cuántas personas caminan con espíritus imaginarios o con amigos imaginarios? Pues esta película es producto de lo que él experimentó en su infancia, y entonces, como estaba en Hollywood y él era una persona importante en Hollywood, empezó entonces a plasmar esta película, y él es uno de los que más ha hablado de los extraterrestres. Sí, bueno, para ir cerrando todo el tema, ¿no? Porque, bueno, vemos lo que Jesús dijo en Mateo 24, todo lo que está en los primeros 8 versículos nos habla de los dolores de parto, o principios de dolores de parto. Y el primero en la lista, en los principios de dolores de parto, es el engaño. Mirad que nadie os engañe. Y ciertamente todo parte a partir del nacimiento de Israel. El 14 de mayo de 1948 es cuando se establece la nación de Israel. El término, por ejemplo, como tal, como platillos voladores, es algo que no se hablaba antes. Todo empezó en el siglo XX. Todo empezó a partir prácticamente cuando Dios puso a Israel en el mapa. Sí. Empezaron a hablar del tema de los extraterrestres. La profecía. Vino el caso de Roswell, por ejemplo, que donde dicen que un platillo volador, usaron por primera vez ahí la palabra para decir que se impactó sobre un rancho allá en Roswell, Nuevo México, en Estados Unidos, que al final en la desclasificación lo que resultó ser era que nada más era un globo meteorológico que usaba el gobierno, porque el gobierno de Estados Unidos iba a empezar la Guerra Fría. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y ahora empezaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética de antes. Así que era ese trabajo, ese globo, era para espiar a Rusia. Y por eso para tapar de espías de los Estados Unidos. Tapar la información, por eso el gobierno de Estados Unidos mintió, ¿no? Diciendo de que era un platillo volador. Ya después rectificaron, pero el daño estaba hecho. Sí. Y de allí nos vamos a los años 70, 80, cuando vino el auge de los ovnis extraterrestres. Películas precisamente como empezó con la de Encuentros cercanos del tercer tipo en 1977, y allí mismo también está la Guerra de Galaxias por ahí de ese tiempo. Luego tenés a E.T. o E.T., el extraterrestre, en el 82, y así ha ido aumentando el movimiento ovni o extraterrestre hasta este tiempo que es donde estamos viendo el mayor engaño, la mayor mentira. Y no hay que olvidar, todo esto nos habla que Cristo viene pronto. Porque Jesús dijo, ¿no? La primera señal que van a ver de mi venida es el gran engaño que estará sobre la tierra, y son los tiempos que estamos viviendo el día de hoy, tiempos como los de Noé, tiempos como los de Lot, y todo se está preparando ya, o ya está listo casi. Lo único que falta es que se toque la trompeta y Cristo venga por su iglesia. Así es, por eso la iglesia está predicando hoy más que nunca la verdad de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y haciendo guerra a la guerra del enemigo. Satanás trata de engañar al mundo entero. Estas películas, las películas de Hollywood, son películas engañadoras de ciencia ficción, y muchas personas están creyendo que la mentira es verdad.
Esta película ya empezó su exhibición, pero parece ser que, según los comentaristas, críticos de películas, dijeron, no es una mala película, pero no es lo que se esperaba. Así que las noticias hablan de que fue prácticamente un fracaso esta película. Así que... Sí, es el comentario que dio la BBC, el periódico de la BBC. De Londres. Aquí tenemos los comentarios de la BBC. No es la peor película del año, pero es quizás la más decepcionante, porque el director Spielberg había dicho que esta película iba a sacudir los fundamentos de la iglesia cristiana y que muchos cristianos se iban a desconvertir. Amigo, amiga, el que está bien convertido ya no regresa atrás. Ninguno pone su mirada hacia atrás, todo hacia adelante. Hoy estamos en los tiempos donde más nos fortalecemos en el Señor y en el poder del Espíritu Santo. Por eso, amigo, amiga, yo te invito a que abras tu corazón y recibas a Jesucristo, el único que puede conducirte a la verdad, el único que puede conducirte a la presencia de Dios en el cielo, el único que puede darte la vida eterna. Solamente hay que arrepentirse de estar apartado de Dios. Si lo quieres hacer, repite después de mí: Señor Jesucristo, decido arrepentirme de haber creído lo que es mentira. Pero hoy creo en Jesucristo, creo en la obra de Cristo en la cruz, creo que su sangre viene a mí ahora a limpiarme de todo pecado. Te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya pasaste de muerte espiritual a vida espiritual, eres un hijo de Dios, hija de Dios. Ahora hay que seguir estudiando de la Biblia. Dios los bendiga. Así es. No olviden mañana nuestro servicio online, 12 del día. Que la paz y la bendición sea siempre con ustedes. Bendiciones a todos.